Práctica número 1. Introducción a las buenas prácticas y uso del material de laboratorio. Esta práctica tiene como objetivos conocer las instalaciones de los laboratorios de la División Ambiental, identificar diversos elementos que componen las buenas prácticas de laboratorio y reconocer el equipo de los laboratorios, así como el material de cristalería, plástico, porcelana y acero más común. Vaso de precipitado de 1000 mililitros. Es un recipiente que se utiliza para preparar o calentar sustancias y traspasar líquidos. Matraz Kitasato de 250 mililitros. Su principal uso tiene que ver con la separación de compuestos que tienen sustancias sólidas, líquidas y gaseosas. Matraz Kitasato de 1000 mililitros. Un procedimiento de laboratorio en el cual se utiliza principalmente es en la filtración a vacío. A través de este método se busca separar las mezclas que contienen elementos sólidos y líquidos. En este caso se utiliza una bomba de vacío junto con un embudo de porcelana, al que se le coloca un filtro. Esta técnica se utiliza cuando se quiere recuperar la sustancia sólida del compuesto, especialmente si el compuesto es viscoso o si los elementos sólidos son muy pequeños. Matraz volumétrico de 1000 mililitros o matraz aforado. Este se utiliza para medir el volumen exacto del líquido con base a la capacidad indicada por el matraz. Probeta. Este instrumento de medida nos permite conocer el volumen de manera más rápida, incluso permite medir volúmenes superiores, aunque cuenta con una precisión mucho menor. Vidrio de reloj. Se utiliza para tapar vasos de precipitado, pesar elementos sólidos y para contener sustancias ligeramente corrosivas. Matraz Erlenmeyer de 250 mililitros. Por su forma es útil para realizar mezclas por agitación y para la evaporación controlada de líquidos. Además, su cobertura estrecha permite la utilización de tapones. También se puede utilizar para la retención y medición de muestras líquidas químicas o en la preparación de disoluciones. Matraz de fondo plano. Es un matraz redondo usualmente compuesto de un solo cuello que son utilizados para calentar compuestos en la destilación o en otras reacciones. Normalmente sirven para contener líquidos y someterlos a altas temperaturas. Tubo de destilación. Se utiliza para enfriar los vapores y convertirlos en líquidos. Es un aparato de laboratorio construido en vidrio empleado para condensar los vapores desprendidos por el matraz de destilación. Tubos de ensayo. Tienen diversos usos. Pueden emplearse para almacenar una sustancia, realizar análisis y enfriar sustancias químicas. Las funciones varían según la forma, el tamaño y el material del tubo. Gradilla. Entre las funciones que ésta tiene es facilitar la organización de las muestras, también permite observar el comportamiento de varias muestras a la vez, asimismo evita derrames, caídas y fracturas en los tubos de ensayo y se utiliza para sostener y almacenar el material. Matraz volumétrico. Se utiliza para medir con exactitud el volumen de un líquido determinado. La marca de graduación se encuentra en el cuello de vidrio. Se utiliza para preparar disoluciones de concentración conocida y exacta. Frascos para soluciones. Se utilizan para conservar estas o reactivos preparados para una posterior utilización. Normalmente se etiquetan con nombre, fórmula, concentración y fecha. Pignómetro. Es un instrumento mediante el cual podemos determinar la densidad del líquido que pongamos en él. Este método es uno muy preciso ya que sus resultados son verificados por una balanza de precisión en miligramos. Su diseño permite que las burbujas de aire asciendan y se concentren en la parte superior, para luego ser expulsadas. Crisol tipo Bush. Este es de fondo poroso con una porosidad entre 4 y 5 micras y se utiliza para filtraciones al vacío. Adaptador tipo Walter. Es utilizado con los crisoles tipo Bush como auxiliar de filtración. Se adapta a los matraces Kitasato, que son los matraces de filtración de 250 y 500 mililitros. Es un soporte de hule con embudo de vidrio. Cápsula de porcelana. Se utiliza para la separación de mezclas por evaporación y para someter al calor ciertas sustancias que requieren de elevadas temperaturas.
En otras palabras, permite carbonizar sustancias y compuestos químicos. De igual forma, sirven para calentar o fundir sustancias o evaporar líquidos. Mortero con pistilo. Es una herramienta que se utiliza para moler y mezclar sustancias, incluidos los productos químicos, en un laboratorio. La sustancia se muele entre el pistilo y el mortero, frotando o golpeando el fondo, convirtiéndola así en un polvo fino. Crisol de porcelana. Es un material de laboratorio utilizado principalmente para calentar, fundir, quemar y calcinar sustancias. Es un pequeño contenedor el cual posee una cavidad encargada de fundir y calcinar. Para fundir y calentar con el crisol de porcelana, se debe usar guantes o pinzas para retirarlo de la llama. Termómetros. Son dispositivos utilizados con el objetivo de conocer la temperatura de una sustancia, cuerpo o ambiente en una escala conocida o manejada por el usuario. Pipeta graduada de 5 mililitros. Estas están calibradas en unidades convenientes para permitir la transferencia de cualquier volumen desde 0.1 a 25 mililitros. Hacen posible la entrega de volúmenes fraccionados. Pipeta volumétrica de 2 mililitros y pipeta volumétrica de 50 mililitros. Estas tienen un abultamiento en el cilindro y un estrechamiento en su parte inferior. Este tipo de pipetas están calibradas para un volumen específico, es decir, solo transfieren el volumen indicado y calibrado por el aforo. Propipeta. Es un instrumento de goma creado para asegurar una transferencia segura de líquidos de todo tipo, sobre todo aquellos que son corrosivos, tóxicos, infecciosos, estériles o radioactivos. Se utilizan en conjunto con una pipeta. Perlas de ebullición. Estas permiten controlar la ebullición al disminuir la cantidad de burbujas formadas y evitar proyecciones del líquido. Agitador magnético y varilla para agitador magnético. Este equipo se usa en laboratorios como un instrumento que sirve para mezclar líquidos entre sí o con polvos, para producir soluciones, dispersiones fluidas o viscosas, así como suspensiones. Los agitadores magnéticos son importantes para reducir el riesgo de contaminación, ya que solo entran en contacto con una barra magnética en la muestra y los componentes del instrumento son fáciles de limpiar. Gotero. Sirve para trasladar pequeñas cantidades de sustancias de un lugar a otro, teniendo el control y la seguridad de que se va a echar gota a gota sin excesos para no arriesgarse a dañar las mezclas o el experimento. Piseta. El uso es limpiar y enjuagar materiales de plástico o vidrio de diferente calidad. También se puede utilizar para limpiar electrodos y para dispersar pequeñas cantidades de líquido para alcanzar el aforo final antes de preparar diferentes soluciones. Pinza para cápsula de porcelana. Este es una herramienta que se utiliza para manipular materiales con algún grado de peligrosidad. De igual forma es utilizado para sostener la cápsula o algún otro material cuando se encuentre caliente con gran agarre para evitar accidentes. Pinza para crisol. Es una herramienta de acero inoxidable y su función es sostener y manipular cápsulas de evaporación, crisoles y otros objetos. Se utiliza principalmente como medida de seguridad cuando estos son calentados o poseen algún grado de peligrosidad al manipularlos directamente. Pinza de 3 dedos. Se compone de 2 brazos o tenazas que aprietan el cuello de los frascos u otros materiales de vidrio mediante el uso de tornillos que pueden ajustarse manualmente. Es una herramienta de metal dentro de un laboratorio químico que permite sostener firmemente diferentes objetos ligadas a un soporte. Tela de asbesto o rejilla. Se utiliza en el laboratorio como un aislante para la protección de equipos y para la conservación del calor. Es la encargada de repartir la temperatura de manera uniforme cuando se calienta con un mechero. Mechero Fisher. Este permite generar no una llama, sino muchas llamas, tantos como orificios tenga la placa, y como consecuencia hay una mejor distribución del calor o temperatura. Mechero Bunsen. Es un instrumento utilizado en laboratorios para calentar muestras y sustancias químicas.
Micropipetas con puntas. Se utiliza para tomar una pequeña muestra de líquido o solución, utilizadas principalmente en investigación, ideales para laboratorios de microbiología y biología molecular. Aro de metal. Es un material de laboratorio de metal de estructura circular y de hierro que se adapta al soporte universal y sirve como soporte de otros utensilios como lo son los vasos de precipitado, embudos de decantación, etc. Embudo. Es un instrumento empleado para canalizar líquidos y materiales sólidos granulares en recipientes con bocas angostas y calentar muestras. Soporte de laboratorio, soporte universal o pie universal es una pieza del equipamiento de laboratorio donde se sujetan las pinzas de laboratorio mediante dobles nueces. Sirve para sujetar tubos de ensayo, buretas, embudos de filtración, embudos de decantación, etc. Pinzas de mariposa. Es una herramienta de metal que se une al soporte universal para sostener verticalmente dos buretas. Espátula plana. Se utiliza para tomar pequeñas cantidades de compuestos que son básicamente polvos. Espátula acanalada. Se utiliza para extraer sustancias residuales en los frascos y botellas. Manguera de látex. Se utiliza principalmente para el transporte de sustancias líquidas y el traspaso de estas, ya sea para formar soluciones o reacciones químicas. Además, se puede utilizar como conductor de gas para el mechero, agua o sustancias no corrosivas. Bomba de vacío. Es un equipo mecánico diseñado para extraer gases o líquidos del interior de recipientes o sistemas, mediante el trasiego de los gases, fluidos que contienen. Desecador. Es un gran recipiente de vidrio con tapa que se adapta ajustadamente. El propósito de un desecador es eliminar la humedad de una sustancia o proteger la sustancia de la humedad.